Bienvenido a tu programa, La Filosofía de lo Imposible con Mauricio Bustos. Un espacio donde podrás descubrir y activar tu poder transformador, generar nuevos entendimientos sobre ti, el mundo y los demás, alterando el contexto de tu vida y accediendo a una nueva realidad en donde están los resultados que deseas y te has comprometido a crear. Adelante, Mauricio. El bien del hombre está en la vida en común, en su relación con otros hombres, en ese espacio en donde encuentran la posibilidad de estar o de generar el bien común, decía Aristóteles. Hoy vamos a tener un programa sumamente interesante sobre la comunidad virtuosa. ¿Qué es una comunidad virtuosa? ¿Cómo y por qué es tan relevante el tema de la comunidad virtuosa? Te invito a que te quedes todo el programa y a que lo disfrutes, incluso a que tengas con qué notar, porque vamos a ver cosas sumamente interesantes. Y primero quiero empezar con esta idea de la realización del hombre. Y bueno, cuando digo el hombre, estoy refiriéndome y citando a Aristóteles. En aquel entonces hablaban del hombre en un sentido genérico. Obviamente me refiero a los seres humanos, a hombres, mujeres. Y realmente de lo que se trata es de poder captar la idea de la realización. Ahora se utiliza mucho la palabra realización. Antes, como se utilizaban mucho más nuestros antepasados filósofos, utilizaban mucho el tema del desarrollo de virtudes. Pero bueno, vamos a hablar de realización. Y realización, esta palabra es mucho más moderna, viene de más o menos los años 70, en donde el psicólogo Abraham Maslow nos presenta una jerarquía de las necesidades humanas. Y a lo mejor has oído hablar de esta famosa pirámide o jerarquía de las necesidades, en donde Maslow argumenta de una manera sumamente inteligente. Argumenta que el ser humano va completando o realizando o satisfaciendo diversas necesidades y empieza por las más básicas, como son pues las de alimentación, ¿no? Las de agua, comida, alimentos para poder subsistir, y va elevando el nivel de de las necesidades conforme va satisfaciendo las necesidades más básicas. Para acceder a necesidades, por ejemplo, de seguridad, tener un espacio o un lugar donde dormir, donde habitar. Y luego cuando satisface esas, elevando todavía más a tal vez necesidades que tienen que ver ya con sociales. Es decir, primero están las necesidades más de sobrevivencia, de biológica, y luego empiezan estas necesidades sociales que tienen que ver con la posibilidad de conectarme, de pertenecer a un grupo social y luego de ser reconocido y valorado en ese grupo social. Y luego Maslow argumenta que más allá incluso de esas, necesidades sociales, hay una necesidad que es suprema, ¿no? O que es una necesidad que todos los seres humanos aspiramos, y él le llama realización o self-actualization en inglés, y lo han traducido como realización. Y tiene que ver que cuando un ser humano llega a ese nivel, digamos, de enfoque en su vida, es porque ha satisfecho o tiene más o menos satisfechas las necesidades menores a esa, y es la necesidad suprema del ser humano. Y en esa necesidad, la realización tiene que ver con ser quien estás destinado a ser. Y bueno, tal vez es muy vago, pero Maslow lo que argumenta es que, y para poner algunos ejemplos, es que un carpintero está realizándose cuando está haciendo carpintería, cuando está ejecutando, está creando su arte de hacer un mueble, de hacer un producto de madera. Cuando está haciéndolo, en ese momento se está realizando, porque la carpintería, en este caso para él, perfecciona, reta, lleva a maximizar sus virtudes, sus potencialidades para expresar quién es en el mundo a través de la carpintería, por ejemplo. O un pintor se realiza cuando está creando un cuadro, un arte, está pintando y se está realizando mientras está expresando su talento, y en ese espacio se realiza. Por supuesto, en la condición de ser humano, tanto el carpintero como el pintor o el artista, pues tienen también las necesidades humanas, biológicas, de ir a comer, de ir al baño, de dormir,
de tener un espacio donde habitar, pero digamos que en Maslow hace pone una información sumamente relevante, una propuesta muy interesante para hacernos conscientes a los seres humanos que el hecho de poder satisfacer nuestras necesidades más básicas como humanos, biológicas o incluso sociales, no son el final, digamos, del propósito de la vida. Vamos a considerar, aunque es un tema más complejo, que el fin último del ser humano es realizarse, en este sentido que nos propone Maslow. Si eso fuese el propósito de la vida, luego entonces tendríamos que generar conciencia que de lo que se trata es de encontrar ese conjunto de cosas que dan un significado, que nos apasionan, en donde somos virtuosos para conectarnos y para realizarnos de esa manera. Y hoy en el mundo moderno, pues yo diría que podemos llevar este principio a la elección de la carrera profesional que elegimos, del tipo de negocio que vamos a poner, del tipo de actividad profesional, técnica a lo que nos vamos a dedicar, incluso del trabajo al que vamos a solicitar, cómo puede estar relacionado con algo que me permita realizarme. Porque la mayor parte de nuestra vida, en esta vida moderna, pues la vivimos en un espacio laboral, más del 60% de nuestra vida vamos a estar trabajando. Y si nos conectamos con tener esa conciencia de realizarnos en ese espacio, en ese tiempo que vamos a estar dedicándole a nuestra empresa, a nuestro trabajo, a nuestros proyectos, etcétera. Bueno, en ese sentido tendremos posibilidad de realizarnos, sabiendo que es algo sumamente relevante, puesto que tiene que ver con el propósito de la vida misma. Entonces, ahí hay un primer elemento sumamente importante, relevante, que te invito a reflexionar. Estamos conscientes de esta búsqueda de la realización, estamos conscientes de, digamos, evaluar mis virtudes, mis gustos, mis capacidades personales, mis deseos, lo que pienso que es relevante, importante, eso en relación a buscar el poder expresar mi arte a través de pues esa realización. Entonces, una primera reflexión. Ahora, vamos a considerar y vamos a reflexionar, ya te he invitado a reflexionar sobre el tema de la realización personal, pero algo sumamente interesante es dónde nos realizamos, en qué espacio nos realizamos. Y nos realizamos en un espacio social. Y en ese espacio social en donde nos realizamos, digamos que debe de contener, o para favorecer esa realización de los humanos, tendría que contener una serie de características. Porque bien lo decía Aristóteles, que somos animales sociales en el sentido de que nuestra naturaleza, ni siquiera es un tema cultural, nuestra naturaleza tiene que ver con estar en relación con otros. Y ahí es un tema sumamente relevante. Entonces, digamos, la reflexión primera es como, ¿qué tipo de características tendría que tener ese espacio social, esa comunidad, en mi trabajo, en mi casa, en los lugares en donde ejerzo esos proyectos, esa manera de relacionarme? ¿Qué características tendrían que tener de forma que me puedo relacionar, de forma que puedan apreciar mi arte? Porque siguiendo con esta misma idea de la realización del carpintero, por ejemplo, puedo encontrar que si el carpintero hace su carpintería, pero no tiene un mercado, no tiene un cliente que lo pueda apreciar y que lo pueda valorar eso que está haciendo, pues no tiene un sentido. O el mismo artista que está haciendo su cuadro. Entonces, digamos, ¿qué características debe contener ese espacio? Bueno, yo pienso que una muy importante es justo la apreciación, la valoración de tu arte, de eso que estás haciendo, de tus virtudes, del resultado de esas virtudes, pues tendrían que ser valoradas por otras personas para que tenga sentido, tendrían que ser reconocidas. Y en ese sentido, pues la realización toma una dimensión sumamente interesante, porque no es como que me voy a realizar solo sin que tenga que ver con los demás. Por supuesto, el pintor probablemente no hace una encuesta de popularidad de su pintura, él expresa su arte, pero al momento de expresar su arte, por supuesto que busca poder
que sea admirado, que sea visto, que sea reconocido por otras personas, ¿no? Entonces, ¿qué características? Bueno, me parece que una característica es la posibilidad de que en ese espacio social se reconozca, se valore, se valide, ¿no? A ti como persona o a las personas que conviven en ese espacio se validen eh, como personas. Ahora, aquí entra un tema sumamente interesante que también quiero traer a la mesa. A ver, como persona, utilicé la palabra persona. Y aquí me gustaría hacer una distinción muy importante. ¿Qué es una persona? Porque confundimos muchas veces en nuestra falta como de un ejercicio de tener entendimiento filosófico, lo voy a poner de esa manera, confundimos el ser humano con persona como si fueran sinónimos. Y me gustaría hacer la distinción aquí. El ser humano, la especie que tiene esta racionalidad y que tenemos esta condición, todos somos dignos y racionales y tenemos la condición que nos une de la raza, de las características racionales que tenemos, ¿no? Y solo por ese hecho, pues ya merece dignidad y merecemos pues ciertas consideraciones porque tenemos pues una serie de atributos que nos permiten observar a nosotros mismos, nos permiten racionalizar de una manera distinta a otras especies. Ese es el ser humano. Pero la persona, la distinción persona es un grado distinto al ser humano. Es decir, el ser humano podría ganarse el estatus o el calificativo o la característica de llegar a ser persona. Persona no es algo que se da de manera a priori por ser humano. Y el ser humano ya es como la plataforma desde la cual iniciamos, desde la cual partimos, solamente por nacer, solamente por existir en esta condición o en esta especie. Pero ser persona tiene que ver con algo que te ganaste, con algo que adquiriste. Y esa adquisición se genera justo en la relación que hay en el espacio que estás teniendo social con otros. Te vas constituyendo, te vas formando como persona en la cultura en la que has sido arrojado, en la cultura donde vives, vas creando esa persona o esa categoría de persona. Entonces digamos que naces siendo humano, pero tienes la posibilidad de aspirar a ser persona. Y cuando aspiras a ser persona, según toda esta corriente personalista, bueno, hay que cumplir con ciertas características. Hay seres humanos que nunca, por su condición, pueden llegar a ser personas. Y aún así merecen toda la dignidad y todo el respeto, pero no pueden ser personas. ¿Por qué? Porque para ser persona requieres tener libertad, ser libre de tus elecciones, de tus decisiones, tener las facultades para ejercer esa libertad, tener responsabilidad de tus actos, tener un sentido de trascendencia de tus acciones en relación a tu entorno, justamente. Entonces, este acto de libertad, de responsabilidad sobre tu vida, sobre tus decisiones, sobre tus elecciones, sobre esa responsabilidad de tu entorno en el que participas, te da la categoría de persona. Y entonces ahí entra un tema sumamente relevante. A ver, estamos hablando de comunidades y en esas comunidades, para que sean propicias de que las personas se realicen, bueno, debe de existir la condición justo de esa, digamos, condición de personas. O voy a hacer una analogía que podría apoyar mucho en entender el concepto de personas, que es ciudadanía. Y hoy en la vida moderna utilizamos mucho esa palabra. Bien, todos los políticos nos dicen que son ciudadanos, hasta presumen de ser ciudadanos. Bueno, es que un ciudadano no es quien vive en una ciudad. Un ciudadano es alguien que participa de una manera activa en la ciudad a través de su participación para mejorar la elección de sus autoridades, para mejorar la vida y la calidad de vida de su comunidad, respetando las reglas, respetando y promoviendo mejores reglas y mejores maneras en donde todos tengan una mejor calidad de vida. Es quien está ahí participando en crear un mejor espacio para todos los que habitan. Entonces ese es un ciudadano. El hecho de vivir en una ciudad no te hace ciudadano. Bueno, vamos al tema de la distinción ser humano y persona. Digamos, la persona es algo que se gana a través de los actos, a través de tu compromiso, a través de tu responsabilidad, a través de tu libertad y tu sentido de trascendencia, de que lo que haces tiene un impacto más allá de tu individualidad. Entonces,
¿Qué características tiene que tener esta comunidad en este proceso de realización? Bueno, tiene que estar el sentido de persona. Tiene que haber otras personas que se han ganado ese estatus y que son libres, que son responsables, que son capaces de elegir, de ser dueñas de sus opiniones, de poder ser responsables de sus actos en relación a lo que están impactando a los demás en ese espacio, en esa comunidad. Y bueno, cuando ocurre eso, se van generando estas sociedades que son propicias para que se pueda realizar el ser humano, para que te puedas realizar como persona. Bueno, ¿qué características además de que hay otras personas, ¿no? Y no solamente hay seres humanos, sino está conformado de otras personas, es decir, de seres humanos responsables, auténticos, libres, conscientes de su trascendencia y de su impacto social, ¿no? Entonces está formado de ese tipo de seres humanos. Luego entonces se propicia la posibilidad de la realización. Se propicia la posibilidad de tener una discusión o una diferencia de manera auténtica, de manera que sea saludable, porque ambas personas pues tienen opiniones distintas, pero en ese contexto es auténtica sus diferencias y no tienen una intencionalidad, digamos, de dominancia o vienen desde la propia autonomía, de la propia autenticidad, de la propia ejercicio de la libertad. Entonces, esas son las características de una comunidad. Sin embargo, puedo agregar otra que me gustaría explorar contigo, que es la justicia. Entonces, pensemos un poco en esto que te he dicho hasta hoy, esta idea de ser humano, realización, comunidad. Entonces, una comunidad que se ajusta como una característica que nos permite a los humanos, a las personas, podernos realizar en ese espacio que fomenta esa realización. Justicia, ¿no? ¿Y qué entendemos por justicia? ¿Cómo podemos ver si algo es justo? Hay tres maneras distintas de verla. Una, justicia que se consigue al maximizar la felicidad y disminuir o minimizar el sufrimiento humano. Entonces hay justicia cuando se maximiza la felicidad. En base a ese criterio vamos a saber si una comunidad es justa cuando se maximizan los beneficios, la felicidad y se disminuyen los costos o se minimizan el sufrimiento humano. Y ahorita voy a venir con esa manera y las limitaciones que tiene esa manera de medir la justicia. Otra manera de medir la justicia es la facultad o la garantía que existen para los individuos de su propia libertad, es decir, de ejercer su libertad. Es decir, una sociedad es justa si puedo ser libre. Y bueno, ahí hay que entender, y ahí entra un tema sumamente interesante que ahorita lo voy a traer enfrente, que es, ahí entra el tema de qué es libertad, ¿no? Y hasta dónde llega el tema de la libertad, qué tipo de características o qué estamos hablando con libertad. Pero tiene que ver con una sociedad justa si permite el ejercicio de la libertad. Y esto está muy empatado, por supuesto, con el concepto del personalismo, de ser persona, porque soy libre, ¿no? Y luego hay un tercer, digamos, manera de medir que una sociedad es justa, más asociado con los famosos griegos, Aristóteles, Platón, sobre todo viene mucho de la línea de Aristóteles, que es el tema de fomentar las virtudes, ¿no? Y tiene que ver mucho con esto que acabo de decir, de la realización personal. Es decir, una sociedad, una comunidad es justa cuando fomenta y promueve las virtudes individuales, las virtudes de cada individuo. Por supuesto que las virtudes no promueven las virtudes de todos en igual, ¿no? Y ahí hay mucha información y mucha literatura que habla, sobre todo de los griegos, de los filósofos griegos, que habla de cómo la idea de que el guerrero fomente su fortaleza, su agilidad con sus instrumentos de guerra, ¿no? Que perfeccione esas virtudes. Ahora lo podemos traer en los deportes, ¿no? Tal vez, por ejemplo, tomando a un deportista como Messi, pues nace con ciertas virtudes, pero las perfecciona esas virtudes y entonces está en una comunidad o en una sociedad justa que promueve que Messi fomente, domine, maximice, potencialice esas virtudes que tiene.
y se convierte en el Messi tal vez que ahora conocemos, que nos da un espectáculo, etc. Bueno, pero por supuesto todos no tienen las mismas virtudes de Messi. Entonces, esta manera de ver la justicia es que tanto se fomenten las virtudes de Messi como se fomenten las virtudes de doña Marta, que desde que nació tiene esta facilidad por la cocina y bueno, la sociedad o el espacio tendría que fomentar las virtudes de Marta para que se convierta en una gran cocinera y genere valor con su arte cocinando para los demás, ¿no? Entonces esta es la idea como de justicia de virtudes, donde todos se fomentan las virtudes pues de toda la comunidad, de todos los que ahí participan. Muy bien, entonces tenemos esas tres maneras de medir o de establecer qué es justo, qué es lo justo. Voy a irme a la primera, que es la utilitarista, maximizar el beneficio. La gran limitación que tiene es que por maximizar el beneficio de una comunidad, entonces puedo aplastar probablemente los derechos y las libertades de otros, donde la decisión que se está tomando es donde más ganancias va a haber, es decir, en colectivo. Pero para eso hay que aplastar, limitar a una minoría. Un ejemplo muy claro es en un tren, por ejemplo, y el tren, perdiste el control del tren y hay 5 trabajadores que vas a aplastar en el tren. Pero tienes la única posibilidad es de cambiar la dirección del tren y solamente atropellar o aplastar a un trabajador en lugar de 5. Bueno, la visión, digamos, utilitarista tomaría la opción de solamente matar a uno, ¿no? Pero ese uno, pues, perdió sus derechos o perdió su posibilidad pues, de estar en una sociedad justa, porque no tendría por qué morir bajo la decisión de alguien, ¿no? En ese criterio. Y por eso, por supuesto que puede haber un debate sobre esa manera de entender la justicia, ¿no? Pero entonces la limitación es que por el maximizar el bien de muchos, podemos aplastar o minimizar los derechos y las libertades de una minoría o de menos personas que están a favor de alguna medida o de alguna circunstancia. Entonces, esas son las limitaciones del utilitarismo. La libertad, el tema de garantizar la libertad. El tema es que cuando garantizas la libertad, para que sea una sociedad, una comunidad justa, el gran reto que tiene es que esa justificación o ese ejercicio de la libertad habría que entender de qué libertad estamos hablando, porque si la libertad que tú vas a ejercer te da derecho, pero tiene una implicación o tiene un impacto sobre los demás, luego entonces es la limitación que tiene de ser contraproducente al tener impactos negativos sobre los demás, sobre otros en una comunidad. Entonces ahí la salida es la definición de libertad o la propuesta de libertad del famoso filósofo Immanuel Kant, que ha sido sumamente citado porque él propone una fórmula y una solución a este dilema. Y lo que Kant dice es, a ver, en el obrar debes de cumplir de 2 máximas fundamentales para obrar en libertad. O sea, la libertad tiene los límites que él establece. Y la primera es, esto que voy a hacer, lo puedo llevar a una ley universal. Es decir, me voy a pasar el alto en este momento. ¿Está bien que todos se pasen el alto? Y si la respuesta es no, entonces mi libertad ahí se limita, entonces yo no me paso el alto, puesto que no es algo que se puede elevar a universal, ¿no? Esa es la primera máxima de Kant. Esto que voy a hacer, ¿lo puedo elevar a que sea universal? Y si la respuesta es no, entonces es un obrar incorrecto en el ejercicio de la ética y en el ejercicio de la libertad. Ahora, hay una segunda máxima que él dice, toda acción que realices hay que poner al ser humano como fin y no como un instrumento, como un medio para ese fin. Entonces, si se cumplen esos 2 principios, ahí está el límite de la libertad en una sociedad, una comunidad justa. Entonces, es la segunda manera de ver la justicia. Y la tercera forma, que es más aristotélica, ya le expliqué un poco, tiene que ver con que todos se promueve, se faculta, se fomenta el desarrollo de las virtudes de cada quien. Entonces, una sociedad es justa porque promueve y cada persona en su propia individualidad, en su propia característica de
de virtudes, encuentre un espacio donde se fomentan esas virtudes. Entonces, tenemos estas tres maneras. ¿Qué es lo que pienso? Lo que pienso es que podemos utilizar las tres para identificar una comunidad que sea virtuosa, una comunidad que busque maximizar, por supuesto, la felicidad, los beneficios de esa comunidad, siempre y cuando no viole y mantengamos el segundo criterio, que es el criterio de la libertad, ¿no? Y entonces en algunos casos podrá aplicarse la maximización, pero en otros no. ¿Por qué? Porque los otros tienen que ver con el obrar de forma correcta y el respetar la libertad, pero también los derechos y las minorías de cada persona que están viviendo en esa comunidad. Y por supuesto que podemos traer la visión aristotélica para ser conscientes de fomentar las virtudes de cada persona. Te invito a reflexionar y tiene que ver qué tipo de comunidades virtuosas queremos crear en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Son comunidades que probablemente invitan y fomentan el desarrollo de nuestras virtudes, nuestra realización personal, pero lo hacen de manera colectiva, lo hacen de una manera, un espacio donde puede haber validación mutua, donde podamos expresar mutuamente nuestras consideraciones de agradecimiento o de reconocimiento por el valor que otro aporta, ¿no? Aunque sea distinto al que nosotros aportamos, ¿no? Porque ahí es donde se genera esa virtuosidad de la comunidad al haber muchas virtudes ocurriendo en ese espacio y por lo tanto validamos eso. En este sentido, las virtudes de Messi no son de Messi solamente, sino son de la comunidad que ha puesto a Messi o ha convertido a Messi, de ese niño de 12, 9 años que ha convertido a ese hombre talentoso en ese deporte en particular. Entonces las facultades de Messi no son solo de Messi, son de la comunidad en cierto sentido, que además valora y aprecia el arte, la destreza, el deporte, el poderío, y como un espectáculo, y es capaz de valorarlo, y por eso Messi gana tanto dinero. Entonces, digamos que no solo son virtudes de Messi, en este sentido, no solo son virtudes individuales, sino forman parte del colectivo. Entonces, queremos entender esta lógica de comunidades porque queremos fomentarlas en nuestros espacios. Queremos pertenecer a una comunidad que tenga ciertas características y probablemente en este que te he comentado puedas encontrar esas características, ¿no? Se maximizan los beneficios, pero se busca generar con libertad el respeto a las minorías y el respeto a los demás en la convivencia, buscando maximizar las virtudes de todos los que ahí ocurren. Y por supuesto, quienes son los ganadores en un espacio relacional, en una comunidad, tendrían que estar preocupados por los demás, y ese sentido de compasión es lo que hace que una comunidad sea virtuosa. Te invito a que estés conectado con este podcast, te invito a que lo compartas, te invito a que nos sigas en el siguiente podcast y que reflexiones con nosotros esta filosofía de lo imposible, esta filosofía que nos permite llevar nuestra vida maximizándola, llevándola al siguiente nivel. Entonces nos vemos en el próximo podcast. Esto fue La Filosofía de lo Imposible con Mauricio Bustos. Nos vemos y escuchamos en el próximo podcast. Sigue explorando, sigue cuestionando y sobre todo, sigue transformándote.